Hola, bienvenidos a este tu programa Transformando tu Vida. Queremos compartir una enseñanza, queremos que seas parte de una administración que viene por la palabra del Señor. Gracias por que tú cada día estás en sintonía. Agradecemos también a algunos hermanos que nos llaman frecuentemente y estamos orando, estamos ministrando a través de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas para que ustedes sean bendecidos y todos puedan alcanzar el propósito de su llamado. Vamos a ir a un tema musical con Harold y Elena, Ante tu trono. Solo tú eres santo, reinas para siempre. Hoy ante tu trono te entrego todo, toda gloria y honra sean dadas al gran yo soy. Yo te exaltaré, la gloria te daré y levantaré mi alabanza a ti, Rey. Yo te exaltaré, la gloria te daré y levantaré mi alabanza a ti, Rey. Solo tú eres santo, digno para siempre. Solo tú eres santo, reinas para siempre. Hoy ante tu trono te entrego todo, toda gloria y honra sean dadas al gran yo soy. Levanto hoy tu nombre, Cristo, tu reino es eterno, eres grande en majestad. Levanto hoy tu nombre, Cristo, tu reino es eterno, eres grande en majestad. Levanto hoy tu nombre, Cristo, tu reino es eterno, eres grande en majestad. Levanto hoy tu nombre, Cristo, tu reino es eterno, eres grande en majestad. Hoy ante tu trono te entrego todo, toda gloria y honra sean dadas al gran yo soy. Hoy ante tu trono
podemos compartir este tema tan hermoso que nos han brindado Harold y Elena Witt. Patricio, bienvenido, ¿cómo estás? Damos gracias a Dios por este día y hoy día tenemos un tema muy interesante para usted. Queremos que lo entienda porque vemos que muchos hermanos en Cristo no entienden sobre legalidad espiritual. Y es lo que queremos tratar hoy día con usted. Queremos que usted sea bendecido por la palabra y por la enseñanza que hoy día vamos a entregar a través de este programa. Patricio, cuando nosotros tenemos la palabra como medio de enseñanza, como una forma de vida, una norma, nosotros siempre consideramos que la Escritura es útil para todas las cosas, no solamente como instrucción, sino como forma para vivir la vida adecuadamente. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, Deuteronomio 4:8 dice: ¿y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que atacamos el legalismo. Y de verdad el mundo espiritual es legal. Porque el apóstol Juan, en una de sus cartas, dice claramente que el pecado es infracción de la ley. Y la ley es lo que pone lo legal. Es una contradicción decir que el cristianismo no es legalismo. Sí es legalismo. Hay leyes. ¿Ya? No es un legalismo fariseico, que es diferente. Claro. Porque tenemos un legalismo espiritual y un legalismo fariseico que no tiene base bíblica y que muchos lo exponen como que fuera bíblico y no lo es. Y son leyes de hombre y mandamientos de hombre. Cosa que Jesús condena en el libro de Marcos capítulo 7. Invalidáis la palabra por vuestra tradición, o sea, un legalismo humano. Nosotros podemos ver que dentro de la vida de Jesús, Él está dentro de una etapa donde están los fariseos, los escribas, los saduceos, que eran ciertos de alguna manera los que mantenían la ley o todo el protocolo, lo que era la ley. Y vemos que hay muchos ritos, muchas costumbres que se van incorporando culturalmente a la iglesia, que en algún momento para algunos pasa a ser hasta doctrina, pero no la verdad de la Escritura, que es la norma por la cual nosotros debemos conducirnos. Aún Moisés, preocupado de todo lo que cierto ve en el pueblo y a través de la guianza de Dios, empieza a generar lo que es la ley. Y desde esa base, cierto, establece cuáles son tus limitantes, hasta dónde tú puedes llegar. Cuando nosotros vemos en lo natural, todo gobierno tiene que establecer leyes, porque si no, no habría ninguna forma de sostener la convivencia, ni poder estar estableciendo la forma como regir una sociedad. Y pareciera que a muchos cristianos, al igual que lo natural, hay gente que se rebela frente a la autoridad, se rebela frente a la ley, no quiere sujetarse ni quiere someterse a la ley. Pero la ley es una forma, un conducto que Dios permitió para poder actuar de forma diferente y saber cuáles son las limitaciones. Una de las situaciones que ocurrió en Israel fue que cuando el pueblo volvió a su tierra, ellos ya no hablaban hebreo, hablaban arameo. Sí. Y al hablar arameo, Esdras tuvo la tarea de traducir los textos del hebreo al arameo. Ahí nació lo que se llaman los escribas. El problema es que estos targums, que es el nombre que se le dieron a estas traducciones, tuvieron muchos comentarios. Y eso era lo que empezó a imponerse en Israel, más los comentarios que el texto mismo. O sea, eran más válidos, que tenían que lavarse muchas veces las manos, que si un mosquito caía cerca del trigo medían tantos centímetros para ver si era inmundo o no inmundo el trigo, Claro. que tenían que caminar cientos pasos en el día sábado. Entonces, eso sí se volvió legal, legalismo puro humano, no la ley de Dios. La ley de Dios, aunque legalista, es un legalismo sano, un legalismo que nos dirige a nuestro bien, ¿ya? A la bendición y felicidad del hombre. Es el legalismo de Dios. En cambio, el legalismo humano siempre pone un montón de restricciones que no benefician a nadie. Ahora, cuando nosotros vemos la legalidad de alguien, yo lo veo de esta manera. Cada persona tiene virtudes, como tiene defectos. Y hay virtudes que son parte de una forma de vivir adecuadamente. La virtud de una persona no necesariamente debe ser impuesta sobre otra persona, porque
tengo que ver lo que motiva a la persona, su formación, su cultura. Hay muchas cosas que dicen ser lo que es cada persona en una sociedad, de acuerdo a lo que ha estudiado, si tiene o no tiene educación, porque hay muchas cosas que pueden alterar directamente a la persona. Entonces, cuando estamos en la gracia con el Señor Jesús, nosotros pasamos por alto algunas cosas y enseñamos a través de un sistema de imitación. Lo que dice Pablo, ser imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Entonces, a través de la imitación vamos generando condiciones en forma natural, sin ser una carga que alguien no pueda llevar. Un ejemplo, hay personas que son muy impuntuales y les cuesta los temas horarios. Entonces, tienen el mecanismo que citan a 1 hora y llegan 1 o 2 horas después, porque en su virtud ellos no tienen como disciplina el cumplir horario y les cuesta y sufren con eso. En cambio, la persona que cumple el horario como que ve que no es adecuado que alguien llegue tan atrasado. Pero cuando es un hijo de Dios mantiene esas tolerancias y mantiene esa paciencia para decir, bueno, tendré que acostumbrarme a saber que esa persona nunca va a poder cumplir de acuerdo a un protocolo porque no está incorporado dentro de su disciplina. La palabra disciplina a veces para muchos suena como violento, pero todo en la vida necesita un sistema de disciplina. Sin una disciplina yo no puedo llegar a objetivos. Un atleta, para ser un buen atleta, tiene que no solamente comer de una manera, tiene que tener ciertos niveles de reposo, pero también tiene que ejecutar todos los días prácticas para poder llegar a tener objetivos y metas. Entonces el cristiano a veces piensa que no debe tener esa disciplina para poder llegar a ser alguien con Dios. Que nosotros estamos acostumbrados a pecar. Por naturaleza el hombre nace pecador. Y el pecado pasa a ser parte de nuestra realidad. Pecamos, mentimos, robamos, estafamos. Cuando alguien viene a Cristo, eso comienza a cambiar porque justamente la ley de Dios le empieza a enseñar principios de vida. Claro. ¿Ya? Principios que lo van a hacer feliz a él y que va a permitir que él también sea útil al resto de la sociedad. Principios que a veces la gente se revela, no cree que son válidos. El caso de la codicia. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, cuando Dios pone esas leyes en nuestro diario vivir, uno dice, pero tanta restricción es porque estábamos acostumbrados a pecar, a vivir una vida sin Dios, una vida sin normas. Nuestra sociedad es una sociedad sin normas. Si tú ves en las calles, la delincuencia, la anarquía, la violencia, está provocándose. ¿Por qué? Porque la sociedad no está poniendo las normas de vida a los jóvenes, los padres no están poniendo normas de vida a los jóvenes, y este libertinaje que se provoca, ¿qué crea? Solo caos. Dios cuando creó al hombre lo creó con normas, normas que eran para su bien, normas que eran para su bendición, normas que le iban a ayudar a vivir, ¿ya? Y cuando se multiplicó la nación de Israel, lo que más le costó en el desierto a Dios es ponerle normas, porque le dijo, bueno, cada día van a recoger para ese día. Algunos recogían más, Claro. no acostumbrados a las normas. El 7º día van a recoger el doble para que el 7º no va a haber. Y algunos no recogieron lo que necesitaban recoger y al otro día no tenían para comer. Al hombre le cuesta seguir normas, al hombre le cuesta seguir principios. Bueno, lo que dice Hebreos 5:8, cuando Jesús tuvo que aprender a obedecer. Una de las cosas que más nos cuesta como ser humano es a someternos, a recibir una autoridad frente a situaciones que al diario vivir estamos expuestos. Mucha gente quiere que los demás le obedezcan, pero no están dispuestos a obedecer. Y eso uno lo ve en diferentes condiciones en la vida. Hoy día en la mañana tuve que ir a hacer un tema al registro civil y alguien me dijo, usted tiene que colocarse acá, 2 o 3 filas diferentes. Y yo tengo que estar sujeto a esa persona que me está dando una indicación. Alguien podría decir, pero ¿por qué? Yo voy a hacer lo que a mí se me antoja, no voy a conseguir el objetivo de realizar el trámite que yo tengo que realizar. Entonces en la vida, a veces nosotros no consideramos que si Dios tiene normas, nosotros debemos aprender a tener esa forma de vivir. Y cada día al negarnos a nosotros mismos, al encontrarnos frente a esa exhortación diaria, pues la palabra de Dios siempre nos está exhortando
para calificar de mejor manera. Me gusta cuando Pablo coloca ese versículo y dice, procura con diligencia. La diligencia es un aspecto fundamental en el crecimiento de desarrollo personal como intelectual y como espiritual. Tú para poder ser alguien más cercano a Dios tienes que tener mayor momento de intimidad. Tienes que buscar, ¿cierto?, de alguna manera encontrarte con Dios diariamente. Tienes que tener tu momento devocional. Y en eso, ¿cierto?, tú vas creciendo porque la palabra empieza a alimentarte, te empieza a sanar, te empieza a liberar, te empieza a traer conciencia de todo lo que nosotros llamamos pecado, que a lo mejor para mucha gente que no es cristiana y que nos está escuchando podríamos decir errores que pueden conducirte a un término inadecuado en la vida. Todo tiene que ver con hábitos. La Biblia dice que a alguien habituado a hacer el mal le va a costar a aprender a hacer el bien. Y eso es verdad. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer el bien. Pablo mismo reconoce en el capítulo 7 de Romanos que él en sus propias fuerzas no puede hacer el bien. En el capítulo 8 nos muestra justamente que solo la ayuda del Espíritu Santo nos permite vivir bajo los principios que Dios establece. ¿Y por qué vivir bajo principios de legalidad? Por la bendición que trae. Hace pocos programas atrás hablamos justamente de eso, de la bendición y de la maldición. Que si obedecemos nos va a ir bien y si desobedecemos nos va a ir mal. Lo mismo pasa en un semáforo. Claro. Hay un semáforo rojo, tú lo traspasas, claro, y te puedes encontrar con otro vehículo y... probablemente a lo mejor no te pase la primera vez, pero si llegas a tener un accidente es que tú violentaste una norma de detenerse. Lo mismo pasa con Dios. Dios a veces, ¿cierto? Nosotros hablamos de las legalidades. Muchas veces en teología se ha enseñado sobre el tema de la voluntad permisiva, lo cual yo creo que no debiera ser la palabra correcta, porque es la elección del hombre por el albedrío, porque solamente existe la voluntad de Dios. Y alguien cuando no está en la voluntad de Dios lo que hace es quebrar ese principio. O sea, tú dices que o estoy o no estoy. No hay término medio. No hay término medio. Entonces, cuando yo tomo una elección que no es la que Dios quiere, tengo que aprender a pagar la consecuencia de mi error. Y eso es lo que a veces humanamente nos cuesta aceptar. Porque el ser humano desearía que le fuera bien, pero no quiere dejar de hacer las cosas incorrectas, las cosas inadecuadas, las cosas que no van a bendecir tu vida. Y obviamente la Escritura es muy clara. O sea, Dios garantiza bajo una forma de vida todo un bienestar. Si alguien quebranta esa forma de vida, no puede venir el mismo bienestar. Va a venir lo que dice la Escritura que va a venir. Hay gente que cree que no importa lo que yo haga, Dios me va a perdonar. Y eso es verdad a medias. ¿Por qué? Porque si yo continúo en pecado, me voy alejando de Dios. Y llega el momento en que Dios ya no tiene nada que ver conmigo. Por eso que el apóstol cuando dice que hay mente que están cauterizadas, cuando habla de una mente cauterizada es que ya no tiene un cambio. O sea, el mal lo ve como un bien. Su mente no es capaz de reaccionar frente a algo que debiera ser lo normal. O sea, lo anormal lo ve como normal. Y lamentable, hay predicadores que enseñan que no importa lo que tú hagas o cómo tú vivas, Dios te ama. Pero la Biblia claramente nos señala que Dios aborrece el pecado y al pecador. No solo el pecado, sino al pecador. No lo puede tener cerca. Tanto así que si tú te acuerdas de María, cuando ella fue leprosa, ¿qué hizo Dios? Sí. Fuera del campamento. No eres parte de la congregación. Sí. Hay gente que va a la iglesia pero no es hijo de Dios. Hay gente que va a la iglesia pero no es salvo. Hay gente que va a la iglesia pero es solo religioso. Porque no ha entendido que el evangelio, que el reino de Dios está bajo principios. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo mando? Y no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos. O sea, Dios es claro y bien, digamos, entendido que si yo no vivo bajo los principios establecidos en la palabra de Dios, no soy salvo. Yo creo que a veces nosotros tratamos de cómo envolver o de alguna manera maquillar lo que la palabra de Dios dice. Y en algún momento, cuando hay un verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento en forma natural trae un cambio. O sea, la persona que se arrepintió de un mal actuar,
por lógica, debiera dejar de hacerlo. Por una actitud correcta, debiera dejar de no realizarlo. Porque si no, no estarían demostrando el arrepentimiento. No hay un arrepentimiento genuino. O sea, Dios nos perdona, pero en algún momento hay una carga de iniquidad tan grande sobre las personas, y mientras no cambien, no solamente de su vida personal, su vida espiritual, si no cambian de ambiente, también son violentados. Hay gente que mientras están dentro de una congregación se portan bien, pero en un momento cuando están en un ambiente no adecuado, terminan haciendo lo que hacen otros. ¿Por qué? Porque no supieron medir su responsabilidad, no tuvieron en cuenta, ¿cierto?, que ese amor de Dios que un día fue derramado en su corazón a través de la salvación y el perdón, también trae consecuencias. Yo siempre digo algo: Dios perdona nuestros pecados, pero no anula las consecuencias. Hay una consecuencia cada vez que cometemos un error y debemos aprender eso. La persona que intente pensar que el pecado no arrastra una consecuencia está equivocado. Siempre hay algo. Sí, pero tú sabes que hay predicadores y evangelistas muy grandes en nuestro país y en el mundo que en sus campañas ponen a cantantes mundanos a cantar canciones mundanas. Entonces el que entra a la iglesia va a ver esa visión del evangelio. Un evangelio que da lo mismo quién eres, qué cantas, qué comes, cómo vives. Da lo mismo. Y dentro de nuestras iglesias está ocurriendo eso. Da lo mismo quién eres. Si eres adúltero, eres fornicario. Si eres mentiroso, eres ladrón. Si te vistes muy mal, porque tu vestimenta muestra lo que tú eres. ¿Ya? Y hay cristianos, te digo verdad, que lamentablemente las modas le han marcado una forma de vestirse que ya no parecen cristianos. Yo me acuerdo de tiempo antiguo, yo no soy nuevo en el evangelio, yo nací en el evangelio, que antes tú veías a alguien y decías, no, este es evangélico, por su forma de vestir. Y alguien decía, no, eso es legalismo. Es que ocurre que atacamos todo aquello que no nos gusta que nos apliquen como legalismo. Y yo le digo, el problema es que la Biblia señala normas, normas para vivir, normas para actuar. Tú no puedes ya subirte a un bus y no pagar la tarjeta VIP. Lo más sencillo, porque robas. Y la gente sube como nada. Y cristianos, yo los he visto, no voy a decir sus nombres, ¿ya? Que suben al bus y no pagan su tarjeta VIP. No. Y pasan a llevar normas que el Estado aplica. Y alguien dice, no, pero es que... Pero ocurre que el problema es justamente, ¿qué valores tiene la iglesia hoy? Claro. ¿Cuánto considera el pecado? ¿Qué es pecado para ellos? Nosotros tenemos que tener una consideración mucho más elevada de lo que Dios nos pide a nosotros. Y por amor al Señor, o sea, cada día cada uno de nosotros está expuesto en diferentes áreas. Hay personas que a lo mejor son bastante honestas y el mentir para ellos es dañar su propia imagen. Hay personas que están envueltos en la mentira, envueltos en el engaño, en la traición, en las deslealtades. Sin vergüenza. Claro, en que no tienen un protocolo de vida. Pero cuando nosotros vemos, examinamos lo que dice el apóstol Pablo, dice todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Si hay algo digno de imitar, eso hacer, dice. O sea, Pablo sugiere que la forma de Cristo en nuestra vida es la semejanza de lo que Dios es. ¿Y Jesús qué dice? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si alguien no se comporta como cristiano en la calle y alguien conoce que es cristiano, dice, ¿y este va a la iglesia? ¿Y este es cristiano? Porque nuestra luz alumbra de lejos. Nuestra sal impacta de cerca, pero impactamos igualmente. O de lejos o de cerca impactamos. Y ahí tú haces una relación muy, muy buena. En realidad, tú puedes a lo mejor creer que pasas desapercibido, pero si haces algo que a la persona le parece que está en forma errónea, lo primero que te indica, usted no es evangélico. Es lo primero. Lo primero que te confronta. A veces hay gente que se equivoca en eso y uno debe ser preciso cuando hacer valer sus derechos y sus valores dentro de la sociedad. Y hay gente que abusa con eso porque tú eres luz,
pero esa luz a veces ellos quieren que sea doblegada frente a todo acto irracional. Y eso también uno debe tenerlo claro. Obviamente ahí uno se da cuenta que no ha pasado desapercibido, que la gente te tiene identificado, plenamente identificado como hijo de Dios. Y te da una categoría como evangélico. Usted no es evangélico, no es cristiano. Hay situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que vivir y convivir en la sociedad, y nuestro cristianismo va en algún momento a relucir, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Yo ayer conversaba con alguien por un tema de una administración de una casa, en la cual tuve que solucionar algunos temas, y la persona le llamó mucho la atención, que se lo dijo a José, al pastor que está haciendo el trabajo, que a ella le había sorprendido que yo, cuando arrendó la casa, yo le hubiera pasado las llaves antes que hiciéramos el contrato. Y yo le digo, mire, tome las llaves, si usted quiere pintar de un color, después acordamos todo eso, y en la semana vemos el contrato. A ella le sorprendió, pero yo digo, usted me da, como digo yo tuve una percepción de ella que era... De confianza. Confianza, y yo confié en lo que había pensado de ella, y digo, acá están las llaves. A ella le sorprendió, y ayer se dio cuenta que yo era un pastor evangélico. Ellos son mormones, y ayer lo supe, o sea, sin una intencionalidad, nos damos cuenta que es mormón. Entonces, le decía a José, le decía, por eso me doy cuenta cómo es él hoy día. Por los hechos, no por las palabras. Tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Vamos a querer que tú seas bendecido, y yo creo que hay un tiempo que Dios ha señalado. Dios quiere que cada día nosotros nos neguemos para alcanzar al Señor. Gracias por la sintonía que nos has brindado, y gracias por cada llamado que nos permites tener contigo. Patricio. Que Dios transforme tu vida. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Bendiciones.